Bienvenidos, esto es Miradas, la forma humana de ver el arte y como siempre nos juntamos una vez más a hablar de cultura y de la forma humana que tenemos de ver este quehacer. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Jaime Piña, director de revista Cultural La Noche. Vamos a estar hablando de cultura, pero sobre todo de un hito espectacular en la revista La Noche, fíjese. Es el único medio que ha hecho durante años, desde 1994, cultura, difusión cultural gratuita. Bienvenido, Jaime Piñas, a Mirada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Inevenka? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo te ha maltratado la pandemia? Parece que tú el encierro lo has productivizado harto, saliendo al aire, ¿no? Sí, fíjate, bastante. Me gusta. Terminé dándole una vuelta a esta pandemia, compartiendo con invitados, transmitiendo cultura, que es el quehacer, es lo que hacemos, ¿no? Es a lo que también te has dedicado tú desde siempre, desde toda la vida. Yo te Sí, po. preguntaba por Revista Cultural La Noche, específicamente porque desde 1994, con una apuesta muy interesante y muy única, te has dedicado a gestar cultura de forma gratuita. ¿Cómo se logra eso, Jaime Piña? Bueno, es una forma de llegar directo a la gente gratuitamente. Es más efectivo que vender, digamos, un producto cultural, porque ya tiene una limitación que es la plata. Y por otro lado, hay que buscar siempre el mecanismo como un ente vivo, como sistemas vivos que se retroalimentan. Cómo hacer funcionar esta dialéctica, porque es una dialéctica de los contenidos a través de una forma y que tiene que entrar en un sistema de distribución. Como que esa lógica, a mí me gustan los sistemas. Entonces esa lógica ahí se fue dando y como que encajó. Y en un país donde la difusión cultural es súper escasa, más bien mezquina, diría yo, y muy dirigida, digamos. Claro. Ahora, con el tema de la pandemia, ponte tú el hecho de que se haya paralizado la revista, esencialmente porque los puntos de distribución se cerraron. O sea, todas las actividades grupales, masivas, gregarias, se cerraron. Pues entonces, Claro. es prácticamente un fin de la revista, o un intervalo de la revista, donde tú reflexionás justamente sobre eso, que los espacios grupales, los espacios colectivos son los espacios donde la gente se habituó a retirar la revista, a ir a buscarla y llevársela para la casa. Entonces ahora eso está en stand-by. Es bien triste igual. Sí, pues me imagino que para ti también muy triste, pero el mundo se detuvo entero, ¿ah? Se detuvo entero en algún minuto y que se parara la noche para ti debía ser, como tú dices, triste, pero está a punto de retomar su camino nuevamente. Está como a punto de empezar a movilizarse y a estar en circulación de nuevo, Jaime Piña. Es que yo no puedo asegurar nada, porque Ya, todo esto son conversaciones, interesantes conversaciones de gente entusiasta, digamos, porque esencialmente la revista necesita funcionar con auspiciadores. Hay algunos claro. auspiciadores que están entusiasmados, pero no se sabe si yo di el vamos porque tengo unas conversaciones concretas y hubo otro formato, o sea, otro formato no me refiero físico, sino que otro formato de diseño, otro sistema de cómo operar, que lo estoy diseñando todavía. Entonces, no sé si vamos a caer de nuevo en el rebrote y toda esta cosa de las terrazas, toda esta cosa de los lugares que se abren de poquitito, no hay certeza de nada. Claro. O sea, yo me di cuenta la segunda semana después de la pandemia, me di cuenta que el proyecto se había terminado. Y en ese darse cuenta, empecé a ver un poco quién era yo, qué había hecho en la vida. Y ahí me encontré sin herramientas, porque uno estaba encerrado, Claro. ¿cachai? Sin ingreso.
y de alguna manera entonces tuve que reconstruir a la persona que había dentro de mí y buscar, digamos, eh, los caminos que yo había dejado de lado un poco, que es la pintura y, y la reflexión que lleva la pintura. Ahí también me di cuenta que la experiencia de haber conversado con tanta gente del mundo de la cultura te pone en una situación más avanzada en términos reflexivos con respecto a lo que uno quiere hacer. O sea, es como que de pronto te tiran a una isla desierta, pero tú tenés muchas más herramientas para poder construir, no sé, pues con maderas, con pasto, con Claro. arena, con roca, con, no sé, con lo que encontrís nomás. Y empezáis a construir un imaginario, y ese imaginario te empieza a hablar de mundos nuevos. Y yo ahí dejé de lado la revista. O sea, de hecho me encontré en mi propia casa, que es una casa grande, que tiene, yo vivo muchos años acá, entonces tiene muchas bodegas, y encontré muchos bastidores de madera, por ejemplo. Por otro lado, tenía metros y metros de tela de Hornaburgo, y una corchetera de pistola. Después empiezo a descubrir que tengo látex. Después me doy cuenta que puedo ir al supermercado a comprar colapés. Qué, Descubro que tengo acrílicos, millones de pinceles. Todo esos materiales los agrupé así como en una habitación. Y me puse a construir tela y me concentré en pintar. Y casi perfecto. sin salir, o sea, solo compré el colapés, que es un material para preparar las telas. Eh, y fue como parte de un proceso, y ahí yo, pero te digo, yo ya me olvidé completamente de la revista. Y también me olvidé completamente del mundo, de alguna manera, ¿cachai? Y con bastante éxito tus pinturas, ¿ah? Porque yo he visto tu creación, he seguido, obviamente, yo sigo la revista La Noche, y el quehacer de Jaime Piña ha estado, pero movidísimo en el sentido de lo llamativo que han sido tus cuadros. O sea, ese Lemebel que vimos grandioso, grandilocuente allí, y además era, ¿verdad?, el cuadro que hiciste, y todo lo que genera, ¿verdad? Este diálogo que genera con la pintura, el que estuvieras mostrando tu arte, porque yo siempre vi a Jaime Piña, el director de la revista La Noche, con el quehacer cultural, mostrando lo más nutrido del arte de hoy, con un mensaje muy potente, con contenido, porque hay cosas que confluyen en La Noche, ¿no? Lo periodístico, el contenido, la entrevista, la estética. Y fue un ver a un Jaime Viña en la pintura, con estos procesos que tú dices, y con unas reacciones bien potentes. ¿Qué pasó contigo cuando empiezas a ver justamente el que este pintar, esta actividad que empezó, así como tú dices, descubriendo lo que había en tu casa, generó tanta expectativa en quienes te seguimos y que te vemos habitualmente? Mira, lo que pasa es que aquí se conjugó un hecho que tiene que ver con las paranoias de la existencia en relación a las catástrofes como la guerra o algo nunca imaginable como una pandemia, donde uno entra como una especie de ruina, una especie de, por ejemplo, se te acaba la plata, se te acaba la comida, se te acabó el proyecto, te das cuenta que te pueden echar a la calle, te das cuenta de que en realidad no tenés cómo responder ni apoyar a tus grupos de queridos, ¿cachai? Entonces se transforma todo en una zona oscura, una zona muy oscura, en la cual uno tenía que tratar de reconstruir algo, o de inventar algo. Yo me acuerdo que me saqué el tarot en un momento muy terrible, y el tarot me dijo cosas como: vas a conocer desgracias que nunca has vivido. Me dijo, el rayo perdona la encina centenaria, pero al final la destruye. Que todo tu mundo va a morir, todo tu mundo en este minuto está en el apocalipsis absoluto. Entonces a mí me vino un drama muy grande, porque yo dije, sí, es verdad, o sea, se acabó mi proyecto comercial y emocional, que era La Noche, y quedé sin nada. Entonces
de pronto le empecé a preguntar al tarot cosas, ¿cachai? Porque fue una lectura que me hice en la noche durante 5 horas más o menos, y muy desesperado, no angustiado ni deprimido, porque como que esos estadios yo no los vivo, sino que era una sensación de que aquí había que luchar, había que, como dice Silvio Rodríguez, quemar el cielo por vivir, había que hacer algo que era de sobrevivencia, es como estar nadando en el mar, y que al final, ¿cómo podéis bracear? ¿Cómo podéis mantenerte braceando? Además, porque uno puede bracear un rato y igual te vaya a morir. Claro. Entonces, ¿cuál es la manera indicada? Y de pronto en esa reflexión de esa noche yo recuerdo que, eh, que al final concluí de que había que buscar llegar a los elementos más esenciales que uno ya adquirió en algún momento de tu historia y construir productos. Entonces yo dije, aquí no se trata de que yo sueñe o escriba solamente, porque igual escribí mucho, Ujú. pero no se trata de cosas tan abstractas, uno necesita cosas objetivas y concretas. Entonces yo decía, ya, voy a pintar, y empecé a pintar y con la pintura logré vender. Yo Claro. recuerdo que vendí un cuadro y con ese cuadro, porque estuve semanas sin, donde estuve comiendo cuáquer, muy, muy preocupado de cómo me iba a seguir alimentando, entonces me acordaba de los naufragios, que no se come un pedacito de chocolate, entonces comía poquitito, 2 veces al día, y de pronto vendo este cuadro y como que era multimillonario, ¿cachai? Entonces, ahí empezó, vendí ese cuadro y empezó como toda una estabilidad, por lo menos en la cosa de mi despensa y en mi formato de rutina alimenticia, que fue importante, porque también yo decía, Claro. el vivo, digamos, hay que ganarle con las defensas altas, bien alimentado, Sí. y prioricé eso. Y invertí casi toda esa plata de la pintura en comida y en cosas ricas, ¿cachai? O sea, me refiero hasta me compré camarones ecuatorianos, por ejemplo. Entonces Qué mezclaba genial. mi grande almuerzo y buenos desayunos. Entonces concentré, la alimentación la concentré. Y ahí ese primer cuadro fue la base de que yo pudiera estar en un estado más lúdico, lúcido, entretenido. Y este contrapunto tan oscuro de la lectura de ese tarot, más la objetividad de la realidad, porque además uno está viendo la tele y la tele estaba todo el día donde tú, que estaban subiendo los contagios, estaba muriendo gente, que no podía Claro. salir. Entonces era tan dramático que yo dije, no, esta cuestión tiene que haber color. Yo dije, Sí. mi vida, o sea, esto no lo estoy haciendo por los demás, lo estoy haciendo Sí. para mí. Entonces el debate diario era cómo yo logro eh, desarrollar los colores, cómo logro yo llevar las formas y cómo logro hacer una pintura que sea un objeto bello también, porque tenía pocas telas, entonces tenía que pintar algo que a mí me gustara y lo desarrollara. Y ahí vendí una segunda pintura, después una tercera pintura. Y bueno, estamos hablando de 6 meses, o sea, no estamos hablando de que uno Claro. está millonario, sino que solamente pude salvar esos meses. Y en un momento dado digo, en la cosa de los productos, dije, ¿cómo poder hacer que una pintura la multiplique por 100? ¿Cómo poder hacer que una pintura la multiplique, no sé, por 50? Y ahí se me ocurrió hacer serigrafía, que es una técnica que yo conocí en los 80, pero ahora tenía una motivación de tener que trasladar una pintura a, a un grabado. Entonces ahí me di un trabajo intelectual y técnico eh, que me permitió construirme un taller de serigrafía. Mira. Y hice, por ejemplo, el cuadro del MBL, o sea, eché a andar una maquinaria de muchos cuadros que están en una fila, en una cadena de producción, donde el primero que salió es el MBL. Sí. Pero casi todas mis pinturas están en esa cadena, o sea, estoy por imprimir por lo menos unos 10, 15 o 20 temas, y con ojalá 100 o 50 copias de cada uno. Entonces eso en el concepto del primer propósito, que era hacer los productos. Productos lo llaman cosas concretas, no es que sea un Sí, sí, producto, no, sí, se entiende. Se entiende. claro. Eh, Era como una especie de, eh,
tractor, por decir algo así, como que va lento, pero va con fuerza, y de repente se abrió el mundo, ¿cachai? Yo recuerdo que en agosto se me abrió a mí, o sea, en los primeros días de agosto yo andé definitivamente el concepto o la mentalidad de pandemia y entré en actividad. Entonces remodelé toda mi casa completa, hice espacio donde construí un taller, y eso también me permitió botar la mitad de la casa, Mira, las cosas que estaban abandonadas de 17 años por ahí en unas bodegas, o estaban cosas, habían cosas que estaban ahí 10 años paralizadas en una esquina, todo, o sea, se removió cada espacio de centímetro de esta casa. Y esa energía también me hizo bien. o Y no sea, he es una parado, depuración. fue una depuración, pero además me puso en actividad. O sea, en actividad, ya estamos en los primeros días de octubre, pero yo ya llevo 2 meses muy activo y sin parar, o sea, diariamente, 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y, y con muchas actividades, porque también yo no sé si el hablar de lo grabado en serigrafía puede ser muy latero para la gente, pero No, 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 ahí como ahí no. diciendo. No, para nada. O sea, queremos en lo humano hablar con Jaime Piña, que es nuestro propósito, te fijas, y en ese propósito la gente que te conoce, la mayoría de tus seguidores, Jaime, relacionan a Jaime Piña con la revista cultural La Noche, pero tú de profesión eres publicista gráfico, tienes una licenciatura en arte de la Universidad de Chile, esta formación tremenda en el arte que tú reencuentras en esta pandemia, yo creo que en lo humano le pasa a mucha gente. ¿M? Yo creo que dentro, cómo se reinventó, cómo batalló con el hacinamiento, con el hambre, con la incertidumbre, es un tema netamente humano que a mí no me tiene para nada lateada y estoy segura que muchos de los que nos escuchan tampoco, Jaime Piña. Así Ah, que me encanta tu actividad. lo que pasa es que a mí me emocionan algunas cosas, porque igual yo me, yo tengo un amigo músico, el Rudy Wittmayer, que yo lo veía a él en el Face, como también lo agarró la pandemia y como se dedicó a trabajar madera y construir tablas para pasados, para quesos, para amasar, y empezó a producir ahí para poder vivir. Y él luchaba todos los días con la madera. Entonces, en un momento dado, hacer un taller de serigrafía es caro, tiene una tecnología más o menos compleja. Entonces, al final, yo traté de buscar, digamos, cuánto costaban los materiales y todo, y era casi imposible. Entonces, me acordé de él. Me acordé de él, cómo él batalló con la madera, y yo me di cuenta que yo tenía madera acá. Había madera. Entonces me construí todas las piezas y todas las máquinas de madera. Entonces, todos los instrumentos que eran de fierro, metales, con engranaje, todo me lo hice de madera. Entonces, en un momento dado yo decía, ¿qué estáis haciendo con el serrucho? Así, porque uno también está como que hay una voz, estáis sudando, estáis corriendo. Entonces, no, weón, a mí no me la va a ganar. No me la va a ganar. Yo voy a pelear esta cuestión hasta el final con lo que tenga, ¿cachai? Porque no se podía, estaban cerrados todos los locales, y Claro. además todo era carísimo, y igual hubo un aprovechamiento con esta cuestión de los delivery, que en el caso del tema específico, lo que yo quería hacer era, yo decía, no me la va a ganar esta cuestión. Y me construí todo de madera. Entonces me hice un taller específico de madera, y las piezas quedaron bastante buenas, todos los engranajes, todo el equipamiento quedó bastante bueno, y lo puse en la práctica después, po. Lo puse en la práctica con el grabado del MBL, que quedó espectacular. Ya Sí, he vendido, sí, ¿cachai? He vendido grabados. Ahora mandé, y pinturas también he vendido, pero esencialmente ese grabado del MBL ya se está vendiendo. Y hay otro grabado que yo saqué, puse por internet, porque tú ese que está ahí atrás de la menina, pero la ujú, sí, menina sí, esa menina tiene este fondo de los fuegos artificiales, claro. porque yo escaneo las pinturas directamente con el escáner al revés, o sea, me ponen los monos arriba del escáner, yo el escáner lo doy vuelta al revés, y se lo pongo a la pintura y lo escaneo, hago un barrido por todo y después lo uno en el computador, y en el computador hago todo el proceso
de la separación de colores, y la trama, la alineatura de los puntos de la trama para poder después imprimir. Y yo publiqué ese, porque tú me compraron 3, en verde. Entonces de repente uno dice, sí, estuvo bien haber hecho todas las cosas de madera, y estuvo Claro, bien haber dado la pelea, sí. y estuvo bien haber sufrido esa noche, esa derrota, esa capitulación, que me dijo el tarot, vas a conocer desgracias que nunca has vivido en tu vida. ¿Sí? Claro, una de las desgracias que nunca había vivido en mi vida fue que se me echó a perder el califón, por ejemplo. Claro, o sea, Entonces, la tremenda desgracia es bañarse con agua fría. Entonces quizás a eso se refería el tarot. Eh, Desgracias mayores no viví, ¿cachai? pero Pero siento que le doblé la mano. ese proceso de resiliencia, ¿verdad? De batallar con uno mismo, como tú dices, estas voces que tú dices, oye, cuando te cansas y cuando vas batallando en los procesos, bueno, tienen luego cuando tú dices, oye, y finalmente esto quedó muy bueno, eh, generan un impacto, me imagino, en ti, en que ese proceso tenía que darse. Generalmente tú has dicho en entrevistas que se te han hecho con respecto a la creación de la noche, a cómo se fue forjando, ¿verdad?, esta mirada de la noche y cómo fuiste dando espacio a un medio muy potente, culturalmente muy reconocido. eh, y tienes esa resiliencia, tú siempre estás en este proceso de estar reinventando, estar batallando con el medio, estar resistiendo, por ejemplo, hiciste que la noche resistiera desde el 94 ahora, el mundo se detuvo, sí, pero para encontrarte a ti mismo, esa es la lectura que hace Jaime Piña de pronto para encontrarte con tu propio arte en medio de esta catástrofe. Lo que pasa es que esa noche fue clave, yo no sé qué día fue ni nada, pero esa noche fue clave porque fue la capitulación de la revista La Noche. Y la capitulación de ese Jaime Piña. Ese Jaime Piña obsesivo en alguna parte, porque también el proyecto era bastante precario, pero yo tenía mucha fe, lo hice bilingüe, lo metí en los hoteles, hacía alianzas, redes, o sea, estaba buscando por todos lados que creciera en lo económico, que creciera en tiraje, cobertura, o sea, que el proyecto se desarrollara. Sin apoyo, y la gente no te apoya, digamos, los que te pueden apoyar porque también te dan poder. Entonces hay algo ahí perverso en esto de, claro, la gente dice, me refiero, cuando digo la gente me refiero a las instancias como más poderosas, centros culturales, el gobierno, instancias internacionales, cuando comentan que no hay medios de comunicación en Chile, que todo lo tiene la derecha entre ellos son súper solidarios. Entre ellos se apoyan las empresas, las marcas y financian sus propios medios de comunicación. Acá no, y no lo hacen porque yo reflexiono y lo he pensado todos estos años, es porque te dan poder, porque los tipos dicen, le vamos a dar poder a Jaime Piña. Entonces uno dice, pero bueno, o sea, ¿tengo poder o no tengo poder? ¿Cuál es la idea? Es tener poder y ese poder yo se lo voy a transferir a la revista. O sea, si yo siento que hay como un financiamiento potente, ¿cachai? Eh, no me voy a ir a comprar un Mercedes-Benz, si el Mercedes-Benz para mí es la revista. Claro, O sea, claro. yo me acuerdo de esa conversación con alguien de plata, ¿cachai? Que me decía, oye, pero tú tenías esa revista y yo tengo pucha, un tremendo Mercedes-Benz, una casa no sé dónde. Yo, bueno, mi Mercedes-Benz es la revista. Entonces ahí es donde yo concentro, donde tú, no sé, casi todos los ingresos. Por un lado está todo ese esfuerzo que ese día fue la capitulación definitiva para decir yo no sigo más con esto y lo abandono feliz. O sea, lo dejo feliz. No tengo trauma, o sea, lo di todo. Lo di todo en la cancha. Claro, sí, sí. Y después yo digo, ya, pues ahora viene el momento mío. Entonces, mi momento, ¿cuál es? Tenéis que dar otra lucha que se equivale, porque la dinámica, por hablar así de hora, Ujú. hora hombre, esto que dicen 24/7, Claro, y toda esa energía que uno invierte, digamos, en los proyectos, yo trasladé esa misma energía en la pintura. Y me di cuenta que tengo
una velocidad y tengo un empuje y una vitalidad impresionante. O sea, me doy cuenta que tengo energía para hacer cosas. Claro, Entonces ahí lo concentré en la pintura. Y de ahí la pintura se me hizo poco, porque yo decía, ¿cómo uno puede sobrevivir en pandemia? Yo me imaginaba a mis colegas pintores, decía, ¿cómo pueden sobrevivir los colegas pintores en pandemia? Y yo, ¿cómo yo me puedo imaginar o pretender o soñar que a lo mejor puedo hacerme una vida pintando? claro. Entonces me di cuenta que no se puede, no hay ni una posibilidad de hacerlo. Entonces ahí pasé a otra etapa y dije, no, esta cuestión hay que reproducirla. Y una pintura la vendí, no sé, por 500 lucas, 300 lucas, 100 lucas. Pero igual son cifras que para pandemia, son, y más encima por la situación económica, son cifras difíciles. Claro. Pero si tú haces una edición de 50 o 100 copias de una pintura, la puedes vender, no sé, por 20 lucas. Entonces es distinto, el criterio ya es social, vuelve a ser Claro, la revista de la noche de nuevo, ¿cachai? claro, Porque es un bien que alguien puede adquirir y no le estáis poniendo el obstáculo de las 200 o las 300, exacto. ¿cachai? O pagar en cuota. Entonces es más fácil. Y ahí entré en una dinámica ahí me vi más en lo que soy yo, en esta Sí, cosa de tener mucha producción y tratar de sociabilizarla a bajo costo. perfecto. Y para poder, digamos, pasar este periodo, porque este periodo ha sido muy duro en lo económico, o sea, de acumular muchas deudas y drama, ha sido agotador Sí. en ese sentido. Jaime Piña, ¿tú crees, porque has entrevistado a una gama de artistas increíble en todos los espacios, en todos los niveles del arte, ¿tú crees que esta pandemia ha sido lapidaria para el artista en particular? Porque nos ha afectado a todo, pero para el artista en particular. Yo creo que la cultura y el arte en particular, porque las prioridades se fueron por otro lado, primero que todo, para todos nosotros incluso. Claro. O sea, yo no podría comprar un libro o Mm, comprar una pintura, yo en lo particular. He sí, comprado otras cosas que son materiales, insumos, cuestiones de primera necesidad. Eh, por otro lado, yo cuando te mencionaba a mi amigo el Rudy Mayer y a otros más que podrían caber en los dedos de mi mano, eh, vi gente luchando y dando la cara a esa lucha por sobrevivir. Sin la simulación del Face, de que hoy estáis súper bien, y siempre como claro. uno, porque también hay como una especie de puesta en escena en el Face que es en las redes, que es de que tú Ujú, estáis bien, pero al final tenéis la caga por dentro. claro, Pero yo vi algunos luchadores y que lograron, porque o sea, ahí el ejemplo de la pandemia en el caso de los artistas, por ejemplo, yo creo que la lucha, en este momento la palabra exacta, la lucha, eh, te obliga a reflexionar y a mí me gusta mucho la palabra reinventarse, la encuentro muy, ya, muy muy del, manoseada. muy del barrio alto. Eso de reinventarse, yo creo que más es luchar y sobrevivir. Luchar y tratar de sobrevivir, digamos, con lo que, como sea. O sea, si tú abandonáis la pintura y te ponías a vender, a hacer máscaras o a imprimir, no sé, chapitas, esa es la lucha. O sea, Ujú. aquí no se trata de que alguien esté vendiendo, por ejemplo, yo he publicado un cuadro y me llamaba, me decía, oye, Piña, ¿cuánto lo tenéis? Yo decía, ¿cuánto me pagáis? Entonces los tíos me decían ya tanto, y yo decía, ok, llévatelo, porque esa pintura la puedo hacer yo en 2 horas más, un día completo puedo hacer otra pintura, porque yo tengo la sensación de que mi imaginario creativo es como bien abundante, bien exuberante, y tengo muchos recursos como para poder construir más pinturas, entonces listo. Pero vi muchos colegas o amigos pintores publicando las pinturas, pero también a valores 1.700.000, a 500 lucas, 800 lucas. Entonces yo decía, ¿hay lucha ahí o no hay lucha? ¿Cachai, no? Porque yo decía, Claro, a ver, que este pintor dejó de pintar, no se dio, pero empezó a vender, no sé, pues, calcetines, como el Rudy, el Wittmayer, que te decía que se puso a hacer tablas para amasar y tablas para poner sushi, y que las mandaba por Starken. Entonces valía, no sé, 15 lucas la tabla, más el envío, y entonces todos empezaron a pedirle a él, y el tipo es músico, y claro. los viernes hacía un concierto.
pero el tipo estaba ahí en la lucha, en la pelea, ¿cachai? Entonces yo creo que los artistas, hay mucho lamento y llanto, y no hay lucha. Y la lucha política es otra cosa, que la Ya. lucha política se va a centrar en el plebiscito, para mi gusto, lo demás Ujú. todo es pisar el palito, hay que tener mucho cuidado con eso, pero la pelea está ahí. No sé, por ejemplo, yo aquí montando mi taller, de repente vino gente, no sé, pues vino una persona, entonces me hablaba de que estaba desarrollando un proyecto para presentar los fondos concursables. Entonces yo quedé impresionado porque yo decía, no me imagino yo postulando un fondo concursable para poder vivir, o para poder comer, o para poder pagar mis necesidades básicas. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que alguien piense en los fondos concursables? Es algo que está absolutamente fuera de la lucha, ¿cachai? La lucha está en otro lado, la lucha Claro. es sacarse la cresta nomás, ¿cachai? Y tenéis que hacerlo, y tenéis que hacerlo. Y ahí a mí, por ejemplo, vi pintura de mucha gente que subió pintura, que para mi gusto decorativa, con la fórmula, y yo no vi la lucha. No vi la pelea por cambiar un formato, por buscar otra imagen, ¿cachai? Por romper eh, su propio, ¿cómo se llama? Dinámica, su Súper propio mono. paradigma. Mm. Claro, entonces también mucha gente que protesta porque, por ejemplo, se acabaron los espectáculos, entonces toda esta, eh, yo creo que toda la gente que ha estado llorando de que no hay apoyo, están cagados. Yo definitivamente no comparto esa opinión. Yo creo que uno debe sobrevivir sin ningún apoyo estatal, de ningún tipo. O sea, yo he vivido de la solidaridad de amigos, que de repente, y yo, claro, he llegado incluso a llorar. De repente yo estaba así y veo mi cuenta y alguien me mandó 40 lucas, ¿cachai? Y después me llaman, oye, te mandé 40 lucas. Eh, y he recibido solidaridad directa de amigos y yo también he interactuado con ellos en ese tipo de apoyo, pero son apoyos de amistad, Claro. ¿cachai? O sea, la pareja también te apoya, pero de pedirle, más encima pedirle a este gobierno o pedirle al Ministerio de Cultura, eh, había que construir otro mundo nomás, hay que construir otro mundo, si es Claro. definitivo, ¿cachai? Ahora, también es una gran prueba para poder ver cuáles son la gente fuerte y los débiles. Si estamos, esa es la realidad que hay. Y tenéis que olvidarte de la rivalidad, de las competencias, de las simulaciones, ¿cachai? La simulación no me refiero a las poses. Aquí no hay poses, aquí tenéis que Claro. ser tú mismo nomás. Tenéis que, con lo que tenéis, con tu talento, y si no tenéis talento, buscarlo, ¿cachai? Trabajar el doble, el triple, y mostrarlo. Sí, yo he visto luchadores, he visto gente luchando, weón. Y esos han sido mis motores, ¿cachai? Qué Mis maravilla. líderes. Qué maravilla, porque siento que a propósito de lo que tú mencionas, Jaime Piña, tiene que ver eh, con incluso esto, que este proceso, con todos los procesos que vivió la noche también. ¿Ah? La noche tú la mantuviste a pulso, la sacaste adelante, eh, y también con esto de sin esperar financiamientos de otros lados, sino que de los auspiciadores, de quien creyó en el proyecto La Noche, en el contenido de La Noche, muy potente, ¿verdad? En la estética de La Noche, en la impronta. Yo realmente felicito esa garra y esa voluntad tuya de seguir haciendo arte, de estar conjugando las energías y focalizándolas nuevamente, de que tengas esa sensibilidad con el mensaje ahí, con el tarot, y que tú puedas leerlo y revertirlo, porque otro Pero, tal vez, pero ahí yo me estaba leyendo a mí mismo, porque el tarot me, claro, me ponía cartas, pero yo ya estaba en una situación objetiva de mi realidad. Entonces yo leía, cuando me dice que el rayo respeta a la encina centenaria, pero al final igual la destruye, significa que nosotros terminamos la muerte. Entonces, claro, uno dice, ¿cuánto me queda para la muerte? ¿Voy a morir antes de morir?
o no. claro. Entonces yo digo, no, no, no quiero, ya que me destruya el rayo, ¿cachai? Pero ahí brotaré por el lado. Claro. Y broté con la pintura y ahora con la serigrafía, ¿cachai? Ahora se abrieron algunas conversaciones con la noche, eh, donde están todos, la gran mayoría de mis avisadores, excepto los que quedaron liquidados, digamos, porque también hubo Mm, muertos y son dramas impresionantes. El resto se puso, ¿cachai? Pero también hay que ver cómo evoluciona esto, porque también esos que se pusieron me pueden decir, Jaime, ¿sabes que no tengo los ingresos que yo pensé que iba a tener? Porque las claro. terracitas con un par de mesitas. Entonces, lo de la noche, claro, me encantaría que estuviera el 20 de octubre, ojalá estuviera el 20 de octubre como está planeado, pero no va a depender de mí. Ya, para mí es un sueño que todos hayan dicho que bueno, no me lo imaginé. Mm, Pero igual yo ya construí otro derrotero, ¿cachai? Tengo un derrotero, claro. tengo la producción de imágenes. Incluso un pintor me pidió que yo le reproduzca su pintura en unas copias. Y entonces llegamos a un acuerdo de plata súper bueno. Y entonces tengo más encima, tengo un servicio para reproducir a los pintores. Entonces encontré ahí un nicho interesante de reproducción de arte que no sé si existe, porque la serigrafía es distinto al plotter que de los grabados que se hacen ahora, Claro, que sí, sí, gente sí. hace, que más encima tienen un formato pequeño, Ujú, pero yo puedo trabajar multiformato, porque la serigrafía tiene esa posibilidad. Entonces, a lo mejor ahí hay un nicho que puede ser más, puede ser una etapa de mi vida que deba emprender, y quizás la noche debería esperar un tiempo hasta que se mejore todo, que haya vacuna, por ejemplo, porque a lo mejor yo saco la revista y antes del plebiscito, que también puede ser, se levanten las cuarentenas, se suspende el plebiscito, porque en lo político eh, ellos tienen la mano, tienen el poder. O sea, yo político de derecha eh, levanto la cuarentena, o sea, hago cuarentena y suspendo no el plebiscito. Y mantengo el último año de gobierno con excepción, estado de excepción, todo lo que están haciendo. claro. O sea, yo no sé, yo creo que no hay nada, no hay ninguna seguridad en nada. La única seguridad que yo tengo es mi taller de grabado en serigrafía y mi pintura. Eso es porque depende de mí. Y ya venga la cuarentena de nuevo y me dedico a imprimir y trabajo acá, hago la misma rutina, ¿cachai? De comer, 2 comidas diarias y ir a un ritmo. Incluso mucha gente me ha dicho, ojalá dure la cuarentena más, porque mucha gente no sabe cómo salir al mundo, no Claro, están preparados. claro. Este proceso yo creo que nos hizo, bueno, detenernos sin duda, pero mirarnos nuevamente y decir, oye, de pronto yo me redescubro en casa, me redescubro haciendo otras cosas, ¿no? Eh, desde otros formatos, ¿verdad? Y ya no sé si quiero salir, ya no sé si quiero retomar o seguir como venía, porque de verdad que tal vez el freno, por lo menos personalmente a mí me hizo reflexionar mucho, venía muy rápido y era necesario el freno para mí como a tantos, ¿verdad? Ha sido duro, ha sido lapidario, sin duda. Me quedo con esa experiencia maravillosa que compartiste hoy día en Miradas, Jaime Piña. Nos quedamos atentos, sin duda, a tu pintura, a tus grabados, a esta resiliencia de seguir haciendo arte, de no ganarle a los estados que nos rodean, ¿verdad? A los procesos que nos rodean, a la pandemia y a todo. Jaime Piña, gracias por compartir en lo humano tu arte aquí en Miradas. Ya, pues genial. No hay que rendirse y yo creo que hay que construir objetos o productos, hay que hacer algo que quede acá. Yo pensaba, son más de 150.000 ejemplares o 180.000 ejemplares desde el principio que deben estar en algún rincón de Santiago
Y tus pinturas, tu grabado, tu obra, queda. Uno se va y eso queda. Así que hay que como darle a la máquina o a la herramienta que es el cuerpo y la mente para poder dejar algo así más sofisticado, más noble. Perfecto. Creo yo. Creo yo también, comparto y concuerdo. Gracias, Jaime Piña, por compartir en Miradas, y a ustedes los dejamos invitados a nuevamente reunirse con nosotros aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte. Saludamos a quien se está conectando, ¿verdad?, a las nuevas ciudades que se suman a nuestra señal, a Iquique, a Antofagasta, a La Serena y al resto del país. Agradecemos a nuestro auspiciador Editorial Piélago por el contacto y nos vemos nuevamente aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte. Gracias, Jaime Piña, por esta tarde.